Eran colosos de su arte, no personas crueles, pero sí de una determinación feroz. Estos artistas llevaban el alma de su tierra en sus voces y el destello de innumerables escenarios en sus ojos. En sus últimos años, Celia Cruz, la reina indiscutible de la salsa, rompió el silencio digno que había mantenido durante décadas. Con más de 50 álbumes, innumerables reconocimientos y un legado que cruzó fronteras y generaciones, siempre mantuvo una sonrisa, incluso cuando los filos del mundo musical la rozaban. Pero ahora, despojada de cualquier máscara diplomática, estaba lista para nombrar a 5 artistas con los que nunca pudo convivir, y lo hizo con una franqueza sin filtros. Sus palabras cortaban más profundo que un son a medianoche en el Bronx, más afiladas que un tumbao tocado con furia. A una, dijo, se autoproclamaba reina del ego, envuelta en lentejuelas. A otro lo acusó de cantar con precisión técnica, pero sin alma. A lo largo de giras por más de 80 países, noches interminables en el Palladium y contratos millonarios con Fania Records, Celia compartió escenarios, camerinos y estudios con los grandes de su época. No todos esos encuentros fueron una celebración de ritmo y alegría. Para ella, la música era más que melodías y compases, era una cuestión de honor, respeto y verdad. Quienes rompían este código tácito, sin importar cuán dorada fuera su voz, quedaban fuera de su círculo íntimo. Tras una vida bajo el resplandor de los reflectores, Celia estaba lista para revelar una verdad tan penetrante como el lamento de una trompeta en medio de una tormenta. Adentrémonos en los nombres que reveló. La Lupe, la ardiente reina del Latin Soul, cuya voz podía romper la noche neoyorquina con un solo grito. Celia la conoció en la década de 1960, cuando sus caminos se cruzaron en la vibrante escena musical del Bronx y Manhattan. En esos días, la salsa no era aún una etiqueta comercial, sino una fuerza cruda y salvaje que unía a inmigrantes y forjaba imperios en pequeños clubes. Entre luces de neón y nubes de cigarrillo, nació una rivalidad que nunca sanó. Todo comenzó cuando Fania Records, la discográfica que más tarde coronaría a Celia como su figura principal, apostó fuerte por la Lupe. Su energía era explosiva, su estilo impredecible, sus actuaciones un torbellino de pasión y controversia. Pero la industria musical cambia de lealtades rápidamente. A finales de los 60, las tensiones internas en Fania llegaron a un punto crítico, y una decisión lo cambió todo. La Lupe quedó fuera, y Celia se convirtió en la nueva estrella. La prensa lo llamó un traspaso natural del cetro, pero los rumores en los pasillos del sello contaban otra historia. Algunos aseguraban que Celia, consciente de que solo había lugar para una reina, maniobró sutilmente para reclamar el centro del escenario. Ella lo negó siempre, pero quienes vivieron esos años notaron que su ascenso coincidió con el declive mediático de la Lupe. Para la Lupe, fue una traición envuelta en brillo. Para Celia, era la dura realidad del mundo del espectáculo. La tensión alcanzó su punto álgido en 1974, en un evento benéfico en Nueva York. Los organizadores insistieron en una actuación conjunta, una improvisación final para unir a las dos divas. La Lupe, con su temperamento volcánico, se negó a compartir escenarios y Celia actuaba. Imperturbable, Celia respondió con una sonrisa gélida y una frase que resonó: el público elige a su reina, no a una canción. El evento siguió adelante, cada una actuando por separado, como si un muro invisible la separara. En entrevistas posteriores, Celia hablaba de la Lupe con una cortesía medida, elogiando su talento pero evitando cualquier comentario personal. En privado, confesaba que no podía perdonar ciertos desaires, como cuando la Lupe, en un programa de televisión, la llamó la mujer que tomó un trono que no le pertenecía. Para Celia, esas palabras no eran simples pullas, eran un ataque directo a su dignidad y a las décadas que había dedicado a su arte. Con el tiempo, su rivalidad se convirtió en leyenda, alimentada por biografías, documentales y charlas nocturnas en las comunidades latinas. Algunos lo veían como un duelo artístico, otros como un choque de egos irreconciliable. Para Celia, la Lupe era la prueba más clara de lo que ocurre cuando dos fuerzas imparables colisionan en un escenario demasiado pequeño, una herida que, a pesar de su velo de lentejuelas, nunca dejó de doler. Olga Guillot,
cuya voz grave y aterciopelada había conquistado América Latina mucho antes de que Celia se coronara como reina de la salsa. Exiliadas de su Cuba natal, parecían destinadas a unirse como símbolos de resistencia cultural. Sin embargo, su camaradería inicial pronto dio paso a una distancia calculada, tejida con desaires sutiles y decisiones que, para Celia, decían mucho. El primer roce significativo ocurrió en 1970, en una gala televisada en Miami para recaudar fondos para artistas cubanos desplazados. Celia estaba programada para cerrar con un vibrante set de salsa, mientras que Olga interpretaría un segmento emotivo de boleros antes del clímax. Durante los ensayos, Olga pidió cambiar el orden, argumentando que tanto ritmo agotaría al público antes de su actuación emocional. Los organizadores accedieron, y aunque Celia se mantuvo cortés, sintió que su música había sido relegada a un mero aperitivo en lugar del plato principal. Otro incidente tuvo lugar en 1976, en un festival en San Juan, donde ambas fueron anunciadas como cabezas de cartel. El promotor creó un cartel gigante con las imágenes de ambas, pero cuando Celia lo vio, la foto de Olga dominaba el centro, mientras que la suya estaba arrinconada, recortada y más pequeña. Nadie confirmó de quién fue la decisión, pero los rumores apuntaban a exigencias contractuales de Olga. Celia no hizo declaraciones públicas, pero comentó en privado: en el escenario, nos medimos por el corazón, no por centímetros de un cartel. El punto de quiebre llegó en 1982, cuando un periodista mexicano le preguntó a Olga si la salsa era el nuevo sonido de la identidad latina. Su respuesta, grabada y emitida en televisión, fue contundente: la salsa mueve los pies, los boleros tocan el alma. Celia percibió en esas palabras un menosprecio no solo a su género, sino también a ella misma. No hubo gritos ni insultos públicos, la suya fue una guerra silenciosa de prioridades, egos y visiones opuestas sobre la esencia de la música latina. Celia creía que la salsa y los boleros podían coexistir, pero solo con el respeto como base. Cuando ese respeto se tambaleó, supo que, a pesar de admirar el legado de Olga, su nombre permanecería en la lista de aquellos con los que nunca pudo reconciliarse del todo. Héctor Lavoe, el hombre que convertía cualquier escenario en una fiesta de barrio, cuyos soneos podían derretir al público más frío. Celia admiró su talento innato desde su primer encuentro en los ensayos de Fania All Stars en 1973. Pero esa admiración pronto se empañó por algo que para ella era imperdonable: la falta de compromiso con el público. El primer choque importante ocurrió en 1978, durante una gira de Fania muy esperada en Caracas, donde Celia y Lavoe eran las atracciones principales. Miles llenaron el poliedro, ansiosos por verlos juntos, pero Héctor nunca apareció. Los organizadores improvisaron, pidiéndole a Celia que extendiera su actuación. Ella lo hizo con su profesionalismo habitual, pero tras bastidores, su decepción era evidente. El público confía en nosotros, dijo después. Si les fallas, rompes algo que ninguna canción puede reparar. Las tensiones resurgieron en 1983, en un festival en Nueva York, donde se planeó un dueto sorpresa. Minutos antes de salir, Héctor decidió cambiar la canción ensayada por otra sin preparación. El resultado fue un caos: entradas descoordinadas, cambios de tono imprevistos y una Celia que, a pesar de su temple, tuvo que esforzarse para mantener el control. El público aplaudió, pero ella sabía que esa falta de respeto al trabajo previo no era un simple descuido. La brecha se amplió en 1986, cuando Héctor, riendo en una entrevista, dijo: las reinas de la salsa no sudan, apenas se mueven como nosotros. Aunque era una broma, la frase dolió. Celia, que había entregado su alma en escenarios de 80 países, sintió que minimizaba su esfuerzo. Nunca negó el genio callejero de Héctor, pero creía que el talento sin disciplina se apagaba rápido. Para ella, sus desencuentros no eran simples desacuerdos, sino lecciones amargas sobre cómo incluso las estrellas más brillantes se opacan cuando olvidan que el público está primero. Willie Colón, el malo del Bronx, trombonista y productor cuya visión aguda convertía discos en oro. Él y Celia colaboraron en la era dorada de Fania, pero su relación fue un equilibrio precario entre respeto profesional y choques de temperamento.
El perfeccionismo obsesivo de Willy chocó con el sentido casi militar de Celia por el respeto y la puntualidad. Su primer gran roce fue en 1981, cuando Willy produjo uno de los discos más ambiciosos de Celia para Fania. Él cambió la lista de canciones y alteró el arreglo de Kúkala, un tema que Celia consideraba intocable. Rara vez confrontacional, ella se mantuvo firme: un tumbao no se corta por capricho. Willy, con su estilo directo, replicó que la salsa debía evolucionar o morir. La tensión en el estudio era tan densa que los músicos pensaron que uno de los dos abandonaría el proyecto. Las diferencias no eran solo creativas. En 1984, durante una gira por Centroamérica, Willy insistió en un orden de espectáculo que favorecía su set instrumental, acortando el segmento de Celia. Ella aceptó por el bien del público, pero en privado lo marcó como una falta de consideración, diciendo: un caballero no necesita apagar la luz de una dama para brillar. El punto crítico llegó en 1990, en un evento de homenaje en Nueva York. En una entrevista en vivo, Willy insinuó que algunos íconos de la salsa vivían de su fama pasada. Aunque no la nombró, la alusión a Celia fue clara. Ella respondió días después en la radio: un músico verdadero no necesita derribar a otros para demostrar quién es. A pesar del respeto mutuo, Willy veía a Celia como intocable, y ella admiraba su inteligencia empresarial. Las heridas acumuladas dejaron cicatrices. Para Celia, que había luchado por su lugar en un género dominado por hombres, los desaires de Willy eran señales de una batalla aún no terminada. Él ocupó un lugar en su lista no por falta de talento, sino porque, en su experiencia, el genio y el ego rara vez convivían en paz. Johnny Pacheco, el fundador visionario de Fania Records, quien convirtió la salsa en una fuerza global y fue tanto aliado como sombra en la carrera de Celia. Su colaboración comenzó en 1973, cuando Pacheco la acogió en Fania, desencadenando giras internacionales y álbumes exitosos que la consolidaron como la reina de la salsa. Pero incluso las grandes alianzas tienen fisuras. En 1975, durante la producción de Celia and Johnny, los choques creativos marcaron las sesiones. El instinto comercial de Pacheco lo llevaba a priorizar temas para la radio, mientras que Celia defendía piezas ligadas a sus raíces afrocubanas. Su debate sobre Kimbara fue legendario: él veía un éxito radial, ella temía que eclipsara la profundidad del álbum. La canción se convirtió en un himno, pero la disputa dejó huellas. Surgieron rumores de favoritismos en Fania, con algunos artistas insinuando que Pacheco priorizaba sus propios proyectos, relegando a otros, incluida Celia, cuando le convenía. En 1982, un error logístico en una gira por Sudamérica hizo que Celia llegara tarde a un concierto en Lima, ya que su equipo fue desviado a un evento paralelo de Pacheco. Ella actuó con brillantez, pero sintió el desaire. El golpe más duro llegó en los 90, cuando Pacheco dijo en una entrevista: la salsa es un juego de hombres, aunque tengamos mujeres excepcionales. A pesar de sus intentos posteriores por matizar, Celia vio en esas palabras un recordatorio de las barreras invisibles que había enfrentado toda su vida. Su vínculo artístico dejó una marca imborrable en la música latina, pero Celia mantuvo una mezcla de gratitud y cautela hacia Pacheco. Admiraba su construcción de un imperio, pero no podía perdonar decisiones que, para ella, revelaban un ego indomable. En su lista final, él representaba la paradoja de un aliado que también podía ser adversario. Celia Cruz sabía que el éxito no se medía solo en conciertos llenos o premios dorados. Su verdadero legado estaba en la integridad con la que recorrió su camino. Cada nombre en su lista: La Lupe, Olga Guillot, Héctor Lavoe, Willy Colón, Johnny Pacheco, reflejaba no solo choques personales, sino las grietas más profundas del mundo artístico, la lucha constante entre el ego y el respeto, la ambición y la lealtad. Actuó en más de 80 países, para presidentes y obreros por igual, siempre llevando un código aprendido en La Habana: honrar la música es honrar a quienes la comparten. Cuando ese lazo se rompía, ningún vestuario ni nota perfecta podía repararlo. Estos 5 no eran sus enemigos, sino recordatorios de que incluso entre aplausos atronadores, las sombras persisten. En sus últimos años, Celia decía que la música era un puente, no un muro, pero reconocía que algunos puentes se derrumban sin remedio.
Su lista no era un ajuste de cuentas, sino un testamento de sus valores. En un mundo de luces cegadoras y ruido ensordecedor, su verdad personal era su ancla. Para la reina de la salsa, el respeto era tan vital como el ritmo. Aunque el mundo siempre recordará su eterno azúcar, su legado más profundo es el de una mujer que, hasta su última nota, se negó a bailar al son de lo que no creía.